Señor les bendiga. Mi nombre es Itlali. Voy a hablar sobre mi tercera experiencia. El Señor ministraba al siervo Alexander y mientras lo administraba hablaba por medio de él y me preguntaba qué haría yo si él me llevara donde estaban los ángeles que estaban antes en el cielo. Y yo solamente le contestaba: Señor, si tú me vas a llevar, que vaya de tu mano. Cuando eso me dijo, yo en el transcurso, fue el 26 de marzo del 2014 a las 8 de la noche cuando me preguntó eso. En ese transcurso, yo empecé a sentir algo en mi corazón, yo sentí una inquietud, yo empecé a decir, me tengo que preparar porque al Señor decirme eso es porque me va a llevar. Yo presentía ahí en mi corazón. Cuando yo presentía eso en las semanas, fueron aproximadamente 10 días, empecé a sentir yo que ya me tenía que esforzar más. Y cuando yo me empecé a esforzar más, el Señor me confirmó que yo iba a ir a ese lugar. Y les voy a leer una cita bíblica, amén. Judas Apóstol 5 al 10. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yo quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir el juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Ven? Mi experiencia fue el 13 de abril del 2014, en el servicio que estábamos haciendo. Fue una oración. Al transcurso de la oración, el Señor empezó a ministrar mi vida. Él empezó a ministrar mi vida, y cuando Él empezó a ministrar mi vida, yo veía lo que el Señor me estaba mostrando. El Señor me estaba mostrando cómo los demonios atacan a la iglesia. Cuando Él me mostraba eso, yo veía cómo la tierra se abría, y cuando la tierra se abría empezaba a salir un olor horrible. Y cuando empezó a salir ese olor horrible, yo veía un lago. Ese lago tenía mucho fuego, y cuando salía ese fuego yo veía cómo los demonios salían. Cuando empezaron a salir, el Señor empezó a ministrar más a mi vida. Cuando Él empezó a ministrar a mi vida, la sierva Francisca vino y tocó mi frente y me dijo que me iba a llevar el Señor a ese lugar donde estaban los ángeles. Cuando ella me dijo eso, yo caí al suelo y ella empezó a ungir mi cabeza hasta mis plantas de mis pies. Cuando ella empezó a ungir, mi cuerpo yo sentía como entraba ese dolor desde mis pies hasta arriba. Cuando empezó a subir ese dolor, mis manos ya no las sentía. Yo empecé a decirle a la sierva que ungiera mis manos porque yo no las sentía. Mi corazón tampoco lo sentía. Yo sentía que yo iba a morir. Cuando yo empecé a sentir eso, yo veía como un ángel se acercaba hacia mí. Y cuando él se acercaba hacia mí, él me decía: mira esto, no despegues tu vista. Cuando él me decía: fija tus ojos aquí. Cuando yo fijé mis ojos ahí, yo veía como un círculo de fuego daba vueltas como un remolino. Cuando ese fuego daba vueltas,
yo veía como el otro ángel lo agarraba y lo echaba en otra copa. Cuando él lo agarraba y lo echaba en la otra copa, yo oía una voz que me decía, sierva, no temas, sierva, no temas. Cuando yo oí esa voz, un ángel me dijo, toma su mano porque ¿dónde vas a ir? Es un lugar de tormento con Arakatai Sirikiton Arakatanarakotorokotoy Sirikiton sí, donde piensan que los ángeles no existen aquí. Urrikitinir Arakatanarakotorokotoy Sirikitin Arakatai Sirikatan Arakatai sí. Los ángeles que estaban en el cielo están en este lugar con Satanás. Cuando él me dijo eso, yo tomé la mano de nuestro Señor Arakatai Sirikiton Orokotoy Sirikitin Arakatai sí, de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a caminar. Cuando empezamos a caminar, cuando yo vi esa puerta grandísima, tenía unas cadenas enormes. Cuando esas cadenas se dorarakatai sirikitona rakatana rakotonoro katai sirikitona rakatai sinikitana rakatai sirika urikitina rakatana rakotoy sirikitina rakatai sirikatana rakotoy sirikana rakatai sirika urinikatana rakatai sirikatana rakatai sirikitana rakatai sirika. Sierva úngeme harikitinarakatay sirikitanarakatay sirika. Cadenas. Cuando yo veía esas cadenas, el Señor le dijo unas palabras a esa puerta. Y cuando Él dijo esas palabras a esa puerta, se abrieron fácilmente. Cuando se abrieron fácilmente esas puertas, entramos a ese lugar y se oía quejidos de personas, pero no estaban en ese lugar. Seguimos caminando y estaban dos caminos. Y en esos dos caminos, uno me iba a llevar el Señor a donde se encuentran los ángeles y el otro, el trono de Satanás. Yo le decía, Señor, vamos, ya no quiero estar en este lugar. Y Él me decía, solamente te mostraré cómo está el trono de Satanás, pero no te llevaré al centro. Cuando Él me dijo eso, yo vi a mi izquierda. Cuando yo vi a mi izquierda, yo veía un trono, pero ese trono no era como un trono real, sino un trono muerto, que no tiene nada, que está solo. Pero el Señor no le permitió a Satanás salir de ese trono. Yo me tomaba de su mano y el Señor me decía, camina, camina. Cuando Él me dijo, camina, seguimos caminando y yo veía a mi izquierda y a mi derecha, yo veía unas piedras enormes. Esas piedras enormes parecían brasas, estaban muy calientes, hacía mucho calor en ese lugar. Seguimos caminando y entramos por un túnel. Y en ese túnel íbamos caminando. Y al final del túnel encontré una cárcel. Y en esa cárcel decía ángeles que están maldecidos desde el cielo, que son caídos. Cuando yo vi eso, el Señor abrió la cárcel donde estaban los ángeles. Cuando yo me metí a esa cárcel, seguimos caminando. Cuando íbamos caminando, nos metimos a una cueva. Y en esa cueva había muchas lanzas, había muchas cadenas, había muchos palos. Pero en esos palos tenían espinas. Yo vi a mi izquierda y yo veía cómo estaba una libreta ahí, pero en esa libreta no tenía nada. El Señor me decía, camina, porque aún no hemos llegado donde están los ángeles. Yo seguí caminando con Él.
Y cuando llegamos con él al lugar donde estaban los ángeles, yo veía unos ángeles hermosos. Yo los veía como eran tan lindos, como estaban en ese lugar. Cuando estaban ellos ahí, uno de ellos me decía, dile al Señor Jesucristo que me saque de aquí. Dile que me saque de aquí, que le diga al Padre que me perdone y que me saque de este lugar. Yo le decía, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y cuando yo le dije eso, él empezó a maldecirme. Y empezó a blasfemiar contra Dios. Y cuando él empezó a decir eso, él decía, por eso Satanás me trajo a este lugar, porque él no puede hacer nada. Cuando él empezó a decir eso, el Señor Jesucristo empezó a llorar. Y el Señor Jesucristo me decía, ¿ves cómo Satanás envuelve aún a los ángeles? Ahora con más razón envuelve al ser humano para traerlo a este lugar. Cuando yo estaba ahí, veía ese ángel que estaba platicando con otro ángel. Cuando él empezó a platicar con ese ángel, el otro le reprochaba y le decía, por tu culpa estoy en este lugar. Por tu culpa estoy en este lugar. Si yo no te hubiera hecho caso, no estuviera en este lugar. Pero ahora yo me arrepiento de haber estado en este lugar. Y cuando él le dijo eso al ángel, el ángel le dijo, cállate, cállate, no me digas nada. Porque tú también creíste en las palabras de Lucifer. Cuando él le dijo eso, yo vi como los ángeles empezaron a hacer una boruga entre ellos mismos. Empezaron a estar blasfemiando, a estar maldiciendo. Y yo vi un ángel más pequeño de ellos. Y él me dijo, sácame de aquí. Yo le dije, no, yo no te puedo sacar de este lugar. Y cuando yo le dije eso, yo vi cómo le salieron unos colmillos de su boca. Como de sus manos salían unas uñas enormes. Y él me agarró de mis brazos y él me decía, sácame de este lugar porque yo no quiero estar en este lugar. Sácame ya de aquí. Y yo le decía, yo no puedo sacarte de aquí. Y él me dijo, si no puedes, te quedarás conmigo. Cuando él me dijo eso, yo entré en desesperación. Yo empecé a gritar. Yo le decía, no, suéltame, yo no me voy a quedar en este lugar. Y el Señor Jesucristo a un lado de mí, pero él no le decía nada. Y ese ángel me agarraba y me decía, tú te quedarás conmigo entonces. Cuando sea el gran juicio, yo le decía, yo no me voy a quedar contigo porque el Señor me ha escogido para venir a donde están estos ángeles y salir y decirlo a la tierra. Decirle a la gente que cómo Satanás engaña a las personas y cómo los engañó a ustedes. Y él me decía, no digas nada, no digas nada. Yo le decía, yo lo voy a decir porque el Señor Jesucristo para eso me ha escogido. Cuando él me dijo eso, cuando yo le dije eso, él vino y me agarró más fuerte. Y el Señor Jesucristo me decía, no temas, no temas, porque te llevaré al cielo. Cuando me dijo eso, subimos por una puerta que tienen los ángeles
en esa cárcel, pero ellos no tienen derecho de abrirla. Subimos por ahí. Cuando íbamos subiendo, el Señor me decía, te mostraré el lugar donde ellos se gozaban, donde exaltaban el nombre de mi Padre, donde glorificaban y no se cansaban. Y te mostraré, Satanás, como era antes. Subimos. Cuando subimos por ese túnel, tienen un cuarto cerrado ya, con una letra que dice, prohibido pasar. Porque el que pasa llega a ese lugar. Está prohibido ese lugar para los ángeles. Cuando yo vi eso, el Señor me mostraba cómo eran antes esos ángeles. No era un ángel ni dos ángeles, eran millones de ángeles que no los puedes contar. De diferentes maneras eran ángeles, arcángeles, querubines. Estaban formados en este lugar. Cada ángel tenía su puesto. Unos tocaban instrumentos, otros glorificaban a Dios y otros cantaban. Cuando yo veía eso, el Señor me lo mostraba en una pantalla, como una película. Yo veía a todos los ángeles gozosos, cómo glorificaban a Dios. Yo veía todo eso y yo vi un ángel que se le acercó a un arcángel. Yo no entendía quién era ese ángel, pero era hermoso. Y él se le acercó al arcángel. Y él le decía, ayúdame para irme a sentar al trono de Dios. Y el arcángel le decía, yo no puedo hacer eso porque no tenemos autoridad para ir a ese lugar. Y él le dijo otra vez, ándale, ayúdame. Y si tú me ayudas, yo te ayudaré a que Dios te dé otro trabajo más alto. Cuando él le dijo el ángel al otro ángel, está bien, te ayudaré, pero quiero que me ayudes a que le digas a los demás. Cuando él le dijo eso, yo le decía al Señor, Señor, pero ¿cómo se llama ese ángel? Y él me dijo, se llama Lucifer. Él fue el que empezó a engañar a este ángel, para engañar a los demás. Cuando yo vi que Lucifer se acercó a los demás ángeles, dejaron de cantar, dejaron de glorificar, empezaron a caminar, salieron de ese lugar y se dirigían hacia el trono de Dios. Pero Lucifer le dijo a unos de ellos, espérenme aquí, voy a ir a ver si no está el Padre. Y cuando él dijo eso, les dijo un ángel más pequeño, el que tocaba un instrumento, le preguntó, ¿para qué quieres ir al trono de Dios
¿No te conformas con estar aquí en su presencia? Y Lucifer le contestó, es que yo quiero ser igual que él. Quiero que también a mí me adoren, porque yo soy su consentido. Y yo también quiero que me adoren y me alaben así como a él. Y si tú vienes conmigo, te prometo que te daré algo mejor que Dios. Y el ángel que tocaba un instrumento le dijo, acepto. Y Lucifer empezó a caminar, empezó a dar su vistazo a un lado a otro. Cuando él empezó a ver a los lados, él le dijo a los demás ángeles, vengan, está solo el trono de Dios. Pero Satanás no vio que estaban dos ángeles en ese trono. Era el ángel Miguel y el ángel Gabriel. El ángel Gabriel y el ángel Miguel en el trono de Dios estaban parados en una puerta que Satanás no los vio. Y cuando él se iba a meter al trono, al abrir la puerta, el ángel Miguel le dijo, ¿qué quieres en este lugar? Tú tienes tu lugar que Dios te ha dado. Y él le dijo, mira, solamente quiero entrar al trono de Dios, sentir que se siente ser alabado, ser glorificado, ser adorado. Y Gabriel le dijo, tú no tienes derecho a estar en este lugar. Tú no tienes derecho de estar en este lugar porque Dios solamente ha permitido estar dos ángeles aquí. Más ángeles no pueden entrar, solamente cuando Él habla y los llama. Y Lucifer empezó a decirles, yo quiero que ustedes me ayuden para entrar. Ándenle. Empezó a suplicarles, permítanme entrar, solamente un momento. Pero como Lucifer no pudo con el ángel Miguel y el ángel Gabriel, se enojó contra ellos. Cuando él se empezó a enojar con ellos, yo vi como el ángel Miguel y el ángel Gabriel sacaban unas espadas enormes. Pero Lucifer no tenía espadas, ni los ángeles que traía con él. Porque esos ángeles se encargaban de glorificar y exaltar a Dios y tocar instrumentos. Cuando Satanás vio que el ángel Gabriel y el ángel Miguel sacaron sus espadas, él salió del trono de Dios hacia atrás. Y el ángel Miguel y el ángel Gabriel salieron del trono, de la puerta donde estaban colocados ellos. Salieron y Lucifer empezó a gritar. Lucifer empezó a gritar y cuando él empezó a gritar, el ángel Gabriel y el ángel Miguel empezó a gritarle a los demás ángeles. Cuando él empezó a gritar a los demás ángeles, él les decía, corran, corran, porque ha entrado un mal aquí en este lugar.
Y en el trono de Dios no debe de haber esto. Santo es el Señor. Cuando dijeron eso, yo vi cómo empezaron a pelear los ángeles de Satanás con los ángeles de Dios. Poderoso. Yo veía cómo empezaban a pelear. Y el Señor Jesucristo empezó a llorar. Él lloraba y yo lo veía. Y Él me decía, ve lo que está pasando. Cuando Él me dijo, ve lo que está pasando, yo veía todo eso. Y una voz en el cielo de trueno se oyó. Entró una luz resplandeciente, con mucho fuego y con muchos ojos. Y decía, Lucifer, ¿por qué has hecho esto? Y Lucifer le contestaba, porque yo también quiero ser adorado así como tú, ser exaltado como tú, quiero ser como tú. Poderoso Dios. Y Dios les dijo, nunca serás como yo y nunca lo serás, porque desde hoy te maldigo y te echo fuera de mi trono Santo. Santo. y serás arrojado a la tierra, Santo eres. tú Santo. con estos millones de ángeles que estaban conmigo. Y si quieres que te adoren, ellos te adorarán. Porque aquí en mi reino nadie te adorará, solamente soy yo al que adoran y alaban y glorifican. Santo eres. Poderoso. Yo vi cómo una gran mano los arrojó a la tierra. Santo. Yo veía cómo caían de ángeles. Santo eres. Poderoso. Parecía la arena del mar Santo. cuando cae. Empezaron a caer ángeles, arcángeles, querubines, de todo tipo de ángeles. Poderoso Rey. Cuando cayeron, yo le decía al Señor Jesucristo, ¿a dónde están ahora? Y Él me decía, te llevaré al lugar de nuevo donde estaban. Y lo que está sucediendo después de su caída. Y yo le hice una pregunta. Pero tú no sales aquí. Y él me dijo, todavía el Señor no me formaba en este lugar. Porque Lucifer era el consentido de Dios. Era su mano derecha. Pero él la desaprovechó por ser como Dios. Por eso Dios me ha dicho que no, por eso Dios me mandó al mundo para morir por cada uno de ustedes. Para para quitar la condenación, para quitar el pecado. Porque Satanás quiere tenerlos allá en ese lugar también de tormento. Por eso mi Padre me ha formado y me ha enviado a la tierra. Y he resucitado y ahora estoy a su diestra. Y él me decía, mi Padre quiere un pueblo humilde. No quiere un pueblo vanaglorioso. Él quiere ver tu quebrantamiento de corazón, humilde, y que seas agradable delante de Él. Cuando Él me dijo, vamos, tendremos que bajar, yo le decía, espera, aún no quiero llegar a ese lugar. Y Él me decía, tiene que ser necesario, porque si no te muestro, no podrás decirle a los que están en la tierra, ¿dónde están los ángeles que fueron caídos? Cuando Él me dijo eso,
bajamos por el mismo túnel y él me decía, este túnel es por donde caerán todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados, de sus maldades. Por aquí caerán, por aquí será el gran juicio, donde te mostré este lugar. Aquí es donde se juzgarán todo aquel que haya pecado, todo aquel que haya maldecido. Cuando él me dijo eso, bajamos. Cuando bajamos yo vi cómo salía humo, cómo salían gritos de ese lugar, pero eran los ángeles que estaban cayendo allí. Cuando yo llegué a ese lugar, yo veía aún cómo caían los ángeles. Yo veía cómo sus alas se doblaban cuando caían a ese lugar. Ellos caían a un lago de fuego. Y cuando caían en ese lugar decían, empezaban a maldecir a Dios y a Lucifer. Cuando ellos empezaban a maldecir, yo veía cómo sus alas eran cortadas de cada uno de ellos. Pero al instante que eran cortadas sus alas, en sus frentes eran puestas unas placas que decía el 666 y en su nariz una argolla que los inducía hasta donde estaban unas rejas, y sus manos eran amarradas con cadenas hacia atrás, y sus vestiduras se empezaban a quemar. Su cabello se ponía color negro porque sus cabellos eran rubios, y su piel se empezó a quemar. Y yo veía otro ángel cómo lloraba, cómo le cortaban sus alas. Y cuando le cortaban sus alas, le decía al otro ángel, por tu culpa estoy en este lugar. Y el otro ángel le decía, pero bien que tú querías tener otro puesto en el trono de Dios. Cuando él le dijo eso, sus ropas blancas se quemaron, se pusieron de color gris. Yo veía todos esos ángeles como caían y como al instante eran cortadas sus alas. Y se pone un letrero en esas rejas. Serán malditos en este lugar eternamente y serán juzgados el día del juicio y volverán a este lugar por los siglos de los siglos y nunca saldrán. Cuando yo veía eso, el Señor Jesucristo me dijo, te mostraré a dónde está Satanás. Cuando él me dijo eso, a él lo tenían en otro lugar aparte. Él cayó del cielo y cuando iba cayendo hacia ese lugar, se llenó de lumbre. Sus alas no podían volar. Sus alas se doblaban. Y él decía, yo tengo que volar, tengo que salir de este lugar. Yo no quiero estar en este lugar. No quiero estar solo ni con estos ángeles. Y cuando él dijo eso, empezó a maldecirlos, a todos los ángeles que estaban ahí.
empezó a decirles de cosas. Cuando él empezó a decirles de cosas, yo veía como una ala de él se extendía. Cuando su ala se extendió, alrededor de su ala tenía oro. Sus vestiduras, el bordado era de oro. En su cintura tenía un cinturón de oro que tenía su nombre. En sus pies tenía un calzado de oro. Y su cabello era de oro, rizado. De buen parecer era Lucifer. Y el Señor Jesucristo me dijo, ve su rostro y fija tu mirada en sus ojos de él. Cuando yo fijé mi mirada sobre él, en sus ojos eran color como azules. Eran hermosos sus ojos, que aquí en la tierra nunca veré, ni los veré nunca. Yo le decía al Señor Jesucristo, Él era el consentido de Dios. Y Él me dijo, sí, Él era el consentido de Dios. Por cuanto Él era el consentido de Dios, Dios le daba todo. Dios le daba todo. Si Él quería más oro, Él le daba oro en sus alas. Pero ahora verás cómo quedará en este lugar. Cuando Él me dijo eso, yo vi como unas cadenas agarraron sus manos, agarraron sus pies. Cuando yo vi que lo pusieron sobre una mesa, boca abajo, yo vi cómo le cortaron su primera ala. Cuando le cortaron su primera ala, él gritó muy fuerte, fuerte, fuerte y horrible gritó. Cuando él gritó, se oía en todo ese lugar su grito y su lloro. Y él decía, ¿por qué me la has cortado si dices que soy tu consentido? Siguieron con la otra ala. Lo mismo sucedió. Cuando le cortaron sus dos alas, él empezó a decir, suéltame de aquí, suelta mis manos, suelta mis pies. Y empezó a blasfemiar contra Dios. Cuando él empezó a blasfemiar contra Dios, sus ropas eran blancas, le fue quitada. Y le pusieron un pantalón. Y una voz le decía, así vivirás eternamente. Y serás maldito en este lugar. Y serás juzgado el día del juicio. Cuando él dijo eso, Satanás empezó a blasfemiar otra vez. Cuando él empezó a blasfemiar, los ángeles que se había traído del cielo empezaron a pelear. Cuando ellos empezaron a pelear, uno de ellos, no que nos ibas a dar un lugar mejor, no que Dios nos iba a dar un trabajo mejor. Y Satanás le decía, cállate, cállate maldito. Cuando él empezó a decir eso, todos los ángeles se fueron sobre él.
Pero como ellos estaban agarrados de unas cadenas de sus manos, no podían llegar hasta donde estaba Satanás, ni Satanás hasta donde están los ángeles. Habría una distancia que no se pueden juntar. Cuando yo veía eso, yo vi cómo a Satanás le empezaron a crecer sus uñas, las uñas de sus pies. De sus pies les empezaron a salir muchos vellos. Su cuerpo de Satanás se puso un poco rollizo. Sus ojos ya no eran de ese color azul, sino de fuego. Sus orejas quedaron normal. Su lengua la sacaba como una serpiente. Cuando él sacaba su lengua, yo veía como unas cadenas se enrollaban sobre él. Y una voz le decía: serás desatado el día del juicio. Yo le preguntaba al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ¿y los otros ángeles de qué son? ¿Por qué están aquí? Aparte los que estaban en el cielo. Y él me decía: por tanto, él no quiere estar solo en este lugar. Él también quiere tener ángeles. Pero no son ángeles buenos, sino malos, que son los demonios. Cuando él me decía eso, yo veía otra entrada. Y él me decía: esos son ángeles que él ha producido él. Yo le decía: ¿y cómo los ha producido? Y él me decía: por su maldad. Él tiene solamente derecho aquí en la tierra a hacer cosas. Y él me decía, el Señor Jesucristo: y si tú te dejas, Él te traerá a este lugar por engaños, no por cosas buenas, así como estos ángeles que ha traído del cielo. Por eso Dios me ha traído a la tierra para morir, llevar toda culpa, toda maldición, toda condenación. Cuando él me decía eso, yo enfrente de mí veo un demonio como sacaba su lengua. Y él se empezaba a burlar de nosotros. Y él me decía: cállate, no digas nada. Aquí está un lugar mejor que en la tierra. Aquí puedes hacer todo lo que tú quieras. Si te gustaba en la tierra bailar, aquí bailarás eternamente. No te preocupes, no sucederá nada aquí. Y el otro ángel le decía: no le creas, porque en este lugar sí hay tormento. Mira dónde estoy ahora por hacerle caso a Satanás. Y
Y el Señor Jesucristo me decía, prepárate para que no llegues a este lugar. Y los que están allá en la tierra, dile lo que te he mostrado, lo que mi Padre te ha permitido ver. Porque nadie ha visto este lugar donde están los ángeles y en donde se encontraban. Cuando Él me decía eso, Él me decía, es hora de volver. Cuando empezamos a caminar, salimos por la misma puerta. Cuando salíamos por esa puerta, oí una voz que decía, el que no se prepare vendrá a este lugar que es mi trono. Pero al llegar a mi trono, nadie saldrá. Y yo sí le daré el privilegio de sentarse en mi trono. Cuando él dijo eso, empezó a maldecir a Dios. Porque Dios no le dio permiso de sentarse en su trono celestial. Y Satanás decía, yo sí permitiré que se sienten a este lugar. Y él me decía, prepárate porque yo también quiero ver cómo llegas a este lugar. Porque Dios te ha mostrado muchas cosas que a mí no me conviene que vayas a la tierra a decirlo. Santo, poderoso eres, Cordero de Dios. La gloria es tuya, Padre. Él empezó a retarme. Eres tú, Cordero Santo. Y él me decía, si no puedo contigo, empezaré con esa pequeña Grey donde estás. La sangre de Cristo tiene poder. Y el Señor La sangre de Jesucristo me Cristo tiene decía, poder. dile que ni uno de ellos llegará a este lugar solamente por medio de Dios. Si quiere vendrán y si no quiere no vendrán. Cuando yo le dije eso, él se empezó a carcajear. Y el Señor Jesucristo me decía, vámonos. Cuando él me decía, vámonos, Satanás empezó a maldecirnos. Cuando cerró Dios esa puerta, el Señor Jesucristo, yo vi cómo cerraba esa puerta con unas llaves. Santo, Y yo le decía al Señor Jesucristo, pero yo no te vi ni una llave que traías contigo. Y él me decía, mi Padre me la ha dado. Yo puedo entrar por este lugar cuantas veces sea necesaria. Pero cuando Él me mande, no por mí solo. Caminamos. Yo veía una luz al final del camino. Pero yo veía mi cuerpo. Y yo le decía a la sierva que no podía. Sentía que moría. Sentía que mi corazón no latía de nuevo. Entró un dolor tremendo en mi corazón. Mi cuerpo no aguantaba. Sentía que iba a morir. Yo le decía al Señor Jesucristo, creo que ya voy a morir. Y Él me decía, aún no es el tiempo de morir.
Si mi Padre te ha permitido ver esto, es para que vayas por las naciones, por los lugares a decir lo que está haciendo Satanás. La gloria es tuya, Padre. ¿Qué es lo que ha hecho Grande y Satanás? poderoso Rey. Él no quiere ser juzgado solo. Él quiere multitudes de gente para estar en su trono. Porque Él quería que lo alabaran, que lo exaltaran, así como a mi Padre. Por eso quiere mucha gente en su trono. Pero Él nunca llegará a ser como Dios. Poderoso eres, Rey. Eres poderoso. Cuando Él me dijo eso, te quitaré el dolor que sientes. Cuando Él me dijo eso, mi cuerpo se empezó a calmar. Amado príncipe de Jehová. Mi corazón empezó a latir de nuevo. Amado Rey. Amado Rey. Y abrí mis ojos. Y lo único que quería era abrazar a alguien. Cuando abrí mis ojos vi a la sierva. Y me dio mucha emoción. Porque yo tenía anhelo de abrazar a alguien. Santo eres. Porque el lugar que experimenté no es fácil. Oh Santo. Algunos piensan que nada más es por mi imaginación. Oh Santo. Pero quiero decirte, Santo. Santo. cuando uno experimenta Santo. con Dios, con el Señor Jesucristo, cuando Él te va a llevar a un lugar, Santo. tu cuerpo resiente, tu espíritu siente, Santo. tu alma siente. Sí, Padre. Pero gracias a Dios, Dios no permite cuando voy a hacer una experiencia con Él. No muero. Porque dice es más difícil que en espíritu. Es más difícil morir que en espíritu. Si en espíritu me es difícil, ahora imagínate en cuerpo y en alma. Regresé a las 3:45 de la tarde de mi experiencia con el Señor Jesucristo. Y no callaré lo que Él me ha dado y lo que me ha mostrado. Y si te molesta por decir la verdad, aunque reviente el mismísimo diablo, no callaré. Porque Él hará cachana la cotoisiri, quitana rakataisi. Porque Él me ha escogido para hablar verdad, no mentira. Urikitina rakataisiri, quitana rakotoisiri, kitina rakataisiri, quitana rakataisiri, quitana rakataisiri, katana rakataisi. Porque yo daré cuenta de lo que Él me ha mostrado. Y tú darás cuenta lo que has hecho en la tierra también. Serás juzgado, serás juzgada. Así que hermano, hermana, Santo. pon atención lo que Dios te dice. Oh Santo. No es la hermana, no es el hermano, no es el siervo, no es el pastor, no es el líder, no es la joven, no es el niño, no es el hombre, no es la mujer, sino es Jesús Santo Espíritu, caracata, siriquitona, racata, siriquitona, racata, sana, racata, siricatana, racata, es el Espíritu Santo que habla tu vida, harriquitina, racotona, racata, sana, racata, sana, racata, siniquitona, racata, si, urriquitina, racata, sana, la sana, racotoro, coto, siriquitona, racata, siriquitana, racata, si, iniquitona, racata, siriquitona, racata, si, urriquitina, racata, sana, racoto, sini, hani, ricata, siriquitona, racata, sirica, urri, miricatana, racata, sana, racata, sirica, Gloria de tu nombre. urriquitina, racata, sana, racata, sana, la
sirika. Instrumentos. Posirijana, Sí. rakata sirika, tarakata sirika. Porque dice mi padre Sí. que para él nadie es oculto. Harikita, tarakata No hay sí. nada. Él ve el profundo de tu corazón. Sí, santo. Él te formó y te creó. Sí, Y a la hora que Él quiere, te Santo. quita la vida. santo. Pero por misericordia, quiere que tú reconozcas que Él es un Dios real, un Dios vivo. Santo. Porque tú te puedes esconder de la gente, pero más no de Él. Santo. Es precioso Dios. La gloria es tuya, papá. La gloria es tuya. La gloria es tuya. La gloria es tuya. Hermano, que el Señor te bendiga ricamente. No es fácil experimentar. Yo pensé que la hermana podía sola, pero al momento de estar grabando, entró una angustia en su corazón. Sintió una desesperación en su corazón. Y por eso es que voy a salir con ella en esta grabación. Quiero decirte, hermano, hermana, que no es fácil, porque cuando ella regresó, ella me abrazó de mi cuello porque yo estaba al lado de ella. Ni un momento me separé de ella. Todo el tiempo que ella ha estado experimentando con el Señor, yo no me separo de nadie de ellos. Yo estoy al lado de ellos, orando, pidiéndole al Padre que tenga compasión y misericordia y les dé fuerza, les dé valor, les dé ánimo. Ella me abrazó fuerte, fuerte me abrazó. Quiero decirte que no es fácil, pero gracias a Dios, porque en esta pequeña Grey, en esta pequeña iglesia de la llama de fuego del Espíritu Santo, mi Padre está haciendo grandes cosas. Y pronto, donde estés, donde me escuches, siervo, pronto estaremos en tu iglesia. Si tú así lo quieres, estaremos allí en persona, para que se te haga más fácil escucharlo o verlo. Santo es el Señor. Dios te bendiga.